tal? Te saludo y mucho gusto. Mi nombre es Juan Sebastián Gil. Soy experto y autodidacta estudioso de la conducta humana. Y como lo había pronunciado en un video anterior, hoy vengo a hablar sobre el video relacionado con el libro El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl. Este libro es muy interesante, ya que relata principalmente la historia de un psicólogo, psicoanalista, que llegó a los campos de concentración de los nazis, en donde se encontraba principalmente todos los campos de tortura, las cámaras de gases que producían los alemanes para utilizar a los judíos como experimentos humanos. Este libro nos deja una buena enseñanza, ya que nos habla principalmente de cómo mantener la paz y la libertad interior. Uno de los, uno de los términos más citados de Viktor Frankl, que es el autor de este libro, nos habla principalmente de que no podemos controlar la parte externa y los factores externos de la vida, del ambiente, de la sociedad, pero sí podemos controlar cómo nos afectan interiormente todos esos aspectos. Por lo cual este libro trata de cómo encontrar la libertad interior teniendo allá afuera un mundo de caos. Y para eso me quiero apoyar de las notas de mis libros, de la nota de mi cuaderno que tomé y mis apuntes para hablar principalmente de este tema, que es el tema de la libertad interior. Nuestro libro se llama El hombre en busca del sentido. En El hombre en busca del sentido principalmente se desarrollan tres etapas en el libro. En la primera etapa encontramos cuatro etapas, perdón. En la primera etapa encontramos un poco de la biografía de quién es Viktor Frankl. Viktor Frankl es un estudioso que nació en los años de 1905, el 26 de marzo, en Viena, Austria. Víctor desde pequeño siempre fue interesado por el psicoanálisis y la psicología, perdón. Tal punto que llegó a ser uno de los estudiosos de Sigmund Freud, un gran psicólogo también, estudiador del psicoanálisis y la conducta humana, y pues trabajaron de la mano. Víctor Frankl en los años de 1942, casi como cuando tenía entre los 35 y 40 años, fue nombrado como el director general del hospital de Rocherstown en Viena, donde principalmente se atendían casos de psicoanálisis de judíos. Víctor sabía que atender a los judíos en los tiempos donde los nazis estaban haciendo su expansión mundial era algo muy peligroso, y al ser director general del hospital de psicoanálisis lo involucraba directamente con la relación de los judíos. Además de eso, Víctor Frankl también era una persona judía. Sus padres eran de descendencia judía y por lo tanto esa dirección con sus padres y esa relación que tenía tanto en el hospital con judíos como su familia judía directamente lo convertía en un blanco de los nazis. Por lo tanto, entonces Víctor Frankl decidió trabajar en este hospital bajo su propia conciencia, bajo su propia responsabilidad, conociendo de que en cualquier momento podía ser apresado por los nazis y llevado a los campos de concentración. A finales de los años 1942, los nazis llegan a Viena, Austria, y principalmente empiezan a llevarse a todos los judíos a los campos de concentración en Alemania. Sucede y pasa que Viktor Frankl tenía conocimiento de que los nazis estaban llegando a su país, a su territorio, por lo cual decidió hacer una especie de papeles, como una especie de visa para irse a los Estados Unidos y a ejercer su profesión como psicoanalista en algún hospital o poner su propio consultorio. ¿Qué pasa en estos términos? En estos términos, varios de sus familiares, como por ejemplo una de sus hermanas, partió a Australia, donde considerablemente tuvo una buena vida y no tuvo que ser apresada y capturada por los nazis. Mientras que uno de sus hermanos, escapando de estos, escapando de los nazis, de los alemanes, se fue para Italia. Pero tuvo mala suerte que los capturaron en la mitad del camino y lo llevaron a los campos de concentración donde lo torturaron y posteriormente lo mataron. Víctor, al no saber qué hacer, decidió acudir a su familia, pero sus padres ya eran muy ancianos y decidió quedarse con ellos. No decidió irse para Estados Unidos, perdón, y quedarse con sus padres porque ya eran muy viejos, y además al ser viejos significaba que podrían ser capturados y llevados a los campos de concentración, por eso se quedó a cuidarlos. Pero sus padres y él fueron llevados al campo de concentración de los nazis en Auschwitz o Auschwitz. Fue un campo de concentración el más grande de Alemania, el más grande campo de concentración de los nazis, donde se encontraban todas las cámaras de gases, todos los sitios de tortura y todos los sitios de muerte y las morgues y los crematorios donde mataban a todas las personas judías. Él nos relata que al llegar allá tuvo que vivir unas vivencias muy grandes,
desde ver a sus amigos morir hasta cómo nació su paz interior y cómo nació esa libertad que hoy en día lo llevó a escribir uno de los libros más importantes en la historia de la superación personal, que es El hombre en busca del sentido, un libro muy recomendado. Por lo tanto, entonces, en su estancia como prisionero, él dice que empezó a observar todos los casos y a todos los prisioneros desde su punto de vista como psicólogo y psicoanalista. Nos empieza a relatar tres fases que vivieron todos los presos y que él también logró vivir, pero que gracias a que las identificó y que pudo entender que esas fases estaban produciendo un daño dentro de él, las pudo canalizar a cosas positivas. Entonces nos habla principalmente de tres etapas que él vivió. En la primera etapa, cuando llegó al campo de concentración, nos dice que vivió una etapa de ilusión. En la etapa de ilusión se nos habla de que se denomina la ilusión de indulto, que es un proceso de consolación que desarrollan las personas en un momento crítico, que es decir, es una percepción o una ilusión visual que desarrolla una persona cuando está atravesando una crisis, llámese financiera, económica, moralmente, familiarmente, personalmente, como lo deseen llamar, o espiritualmente, es una crisis. La ilusión de indulto, como bien su nombre lo dice, es una crisis que percibe la mente y que como que tiene una ilusión sobre algún tema. Continuando con esto, entonces nos dice que es la etapa, un proceso de consolación que desarrollan las personas en un momento crítico. Antes, por ejemplo, como ya lo dije, por ejemplo, la etapa de ilusión de indulto se puede ver antes de ser ejecutados o encarcelados. Por ejemplo, él lo vivió con sus compañeros que estaban encerrados, estaban en estos campos de concentración. Entonces vio que ellos tenían la ilusión de indulto antes de ser ejecutados y encarcelados. ¿Y qué es la ilusión de indulto? Coincide en la esperanza de ser perdonados, coincide en la esperanza de ser perdonados en el último momento de la instancia o del problema. Así sucede con el ser humano racionalmente social. Cuando fracasa o procede problemas, ya sea morales, físicamente, problemas económicos o problemas con la ley, siempre tiene la ilusión de indulto, de que estos problemas se solucionarán en el último momento. Por ejemplo, un ejemplo de ilusión de indulto es, por ejemplo, cuando una persona, digamos en los países donde hay condenas de muerte, está a punto de ser ejecutado, la persona tiene el estado de ilusión de indulto, es donde cree que en el último momento las personas, los jueces, los policías lo van a liberar y lo van a perdonar. Vemos mucho estos casos, por ejemplo, en los juegos en los deportes, por ejemplo, en el soccer, en el fútbol, como lo llamamos acá en Colombia, muchas personas creen que, por ejemplo, cuando su equipo va perdiendo 2-0, van perdiendo o están empatados, creen que de pronto en el último minuto o hasta en el último minuto el equipo tiene la oportunidad de remontar en el marcador e incluso ganar. Siempre llevan esa esperanza y por eso es que nunca salen del estadio cuando su equipo aún está perdiendo 5-0, porque tienen esa esperanza de que en el último momento o que unos instantes antes de que termine el partido se remonte el marcador y ganen. Otro ejemplo lo podemos ver claramente en la política. Cuando un político se lanza para algunas elecciones y va perdiendo en los votos en las elecciones, tiene la ilusión de indulto y cree que en el último minuto de pronto los votos van a favorecer y van a hacer que él salga elegido para la presidencia, para la alcaldía, para la gobernación, para el senado, para estos casos. Esto es lo que denominamos ilusión de indulto. Y hago un paréntesis pequeño. Este video lo voy a repartir en dos partes. El hombre en busca del sentido, video 1, parte 1. El hombre en busca del sentido, video 2, parte 2. Así que si hasta el momento todavía no he grabado la parte 2, espera la parte 2. Y si ya la grabé, es posible que la encuentres abajo en la descripción o en las tarjetas de los comentarios. Por lo tanto, entonces, continuando así, ya lo dije, voy a dividir este video en dos partes. Entonces, la ilusión de indulto lo vivieron los principales presos. Los presos pensaban que en el último momento los nazis lo iban a dejar libres. Iban a dejar que se encontraran con su familia o iban a dejar que de pronto se fueran para sus casas. Esto lo vivieron, él también tuvo la esperanza de que de pronto lo liberaran, pero en ningún momento pasó así. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cuando tú tengas la ilusión de indulto, por ejemplo, en una crisis económica, en un problema social que esté relacionado con tu pareja o en un problema con tus amigos y tienes la ilusión de indulto, tú piensas, de pronto ese problema se puede solucionar, de pronto ese problema se puede acabar, de pronto ese problema tiene la capacidad de parar ahí o solucionarse por sí solo, o que te acuestas en la noche y el problema en la mañana va a estar solucionado. Por eso es que principalmente tienes que detectar este acontecimiento, hasta la idea de que la realidad es diferente y que en un porcentaje muy mínimo la posibilidad de que las cosas salgan como tú quieres es muy bajo. No hay vuelta atrás, continúa con el proceso.
La inducción de indulto simplemente es una ilusión. Es muy poco probable que cumplas lo que realmente estás esperanzado. Así que esto es muy importante. En la segunda etapa él nos, por ejemplo, perdón, continuando con esto, él nos relata, por ejemplo, la capacidad de desarrollar esa ilusión de indulto en cada momento, cada esperanza. Y esa esperanza fue que los mantuvo vivos en ese proceso, en esa continuidad de siempre estar alerta, perdón, alerta con esa continuidad de que pronto en algún momento los iban a liberar o los iban a dejar sueltos o iban a llegar el ejército aliado y los iba a liberar. Siempre tuvieron en cuenta la ilusión de indulto. Y cada uno de estos personajes, de estos presos, estuvieron ahí con siempre, vitalmente con la ilusión de indulto. En la segunda parte ya llevamos analizadas dos partes. Primero la biografía y segundo la etapa de la ilusión de indulto, que fueron dos etapas principalmente que vivieron cada uno de estos personajes. Por ejemplo, Víctor Frank también nos narra de que muchos de ellos empezaron a entrar a la segunda parte, que fue la parte de la apatía. La parte de la apatía fue una parte donde los presos empezaron a perder todas las nociones de emoción, de tiempo, de esperanza, de fe, de caridad, de dolor físico y mentalmente. Entonces esta fue una etapa que también le dio muy duro a él, pero que él a lo largo de esta etapa logró identificar claramente cuáles eran esos procesos, cuál era ese estímulo y cuál era esa respuesta que generaba los factores externos para poder canalizarlos internamente y frenarlos. Esta parte fue muy importante. Entonces, resumiendo así, la biografía de Víctor Frank resumida fue un personaje histórico que escribió un libro sobre cómo fue su vida en los campos de concentración. Además, logró identificar de su perspectiva cómo fue la vivencia en cada uno de sus campos de concentración y cómo pudo hacer para mejorar ese estímulo y esa respuesta que le dieron allá. Por eso entonces identificamos el primer problema que él observó, que fue la ilusión de indulto. El segundo problema fue la parte de la apatía, el sentimiento de la apatía. ¿Y qué nos habla del sentimiento de la etapa de la apatía? Dice que se pierde la noción psicológica de los sentimientos. Ahí nos habla que se perdió exactamente todo. Esa fue la segunda parte. Y esa parte la vamos a analizar un poco más adelante. ¿Por qué? Porque todavía tenemos que analizar primero la primera parte. En la biografía, en el libro, él nos relata que muchos de sus compañeros siempre cargaron con la esperanza de que en algún momento los iba a liberar. Todos los días amanecían con esa esperanza y dialogaban de que de pronto esa tarde, esa misma tarde, iban a ser liberados. De que de pronto esa misma tarde los iban a liberar, los iban a llevar a sus familias y que de pronto se iban a encontrar con su esposa, con sus hijos. Víctor Frank también nos narra que más adelante él supo que su esposa murió en uno de los campos de concentración, en una de las cámaras de gases, al igual que sus padres, su madre y, si no estoy mal, su hija también murió en los campos de concentración. Entonces ahí, imagínense los golpes tan duros que recibió este personaje, pero que con todo el manejo mental que tenía y todo su estudio, logró canalizar todos esos sentimientos negativos en cosas positivas. Ahí fue una la parte muy importante. Por ejemplo, Víctor Frank también nos narra en su biografía que muchas veces tuvieron que ellos hacerse la idea de que nunca más iban a volver con sus familiares y que pronto el momento en que salieran iban a encontrar una vida nueva. Él nos narra que al comienzo, cuando llegaron a los campos de concentración, los despojaron de todas sus prendas, de todas sus pertenencias. Y él nos relata que él tenía un cuaderno de notas donde estaba anotando su primer libro, donde estaba escribiendo los apuntes para su primer libro, y que los nazis se lo arrebataron y lo rompieron, y destruyeron sus sueños de construir un libro hablando sobre el psicoanálisis y sobre la logoterapia. Entonces ahí encontró principalmente su fuente de motivación, salir a escribir su próximo libro, analizar todo lo que pasaba en los campos de concentración para incorporarlo en un libro, anotarlo y darlo al público. Entonces ahí fue una parte importante. Él dice que cuando se llevaron todas sus notas, él lo único que podía hacer era imaginar, pensar dentro de su catre, dentro de su bóveda, perdón, ¿cómo sería esto? Dentro de su cárcel, él imaginaba como si estuviera dando conferencias para una universidad y que todo eso que él decía, él hablaba, lo estaba escribiendo en su libro imaginariamente. Entonces vemos el poder de la mente para cómo imaginar él estándose en un auditorio con miles de personas dando una conferencia, entregando sus conocimientos en su parte interior, en su mente, mientras que afuera había un caos grandísimo, había un caos de muerte, desolación, de daños físicos, de daños mentales, de golpes, de torturas. Entonces ahí empezó él a tratar su mundo interior y su libertad interior. Él nos habla que siempre se imaginó al lado de su esposa, siempre fue su motivación de pronto de que él sabía mentalmente, él estaba consciente de que de pronto cuando saliera su esposa ya estaba muerta, no iba a tener sus padres, su familia. Pero siempre tuvo una pequeña esperanza de que de pronto allá escondido en su corazón, cuando saliera, iba a volver a tener todo lo que tenía.
Entonces él nos habla que, por ejemplo, una de sus mayores motivaciones y cómo, no, cómo hizo para absorber de nuevo todo ese conocimiento y que no se le olvidara, que no se le perdiera el conocimiento, fue siempre imaginar que él estaba dando una conferencia frente a miles de personas en un auditorio, en una universidad, y dando su conocimiento, dando su entrega y dando su imaginación. Entonces acá tomamos esto como, por ejemplo, cuando afuera las cosas no están pasando como nosotros queremos. Los factores externos no los podemos controlar, pero sí podemos controlar los factores internos. No puedes controlar que no llueva, pero puedes controlar cómo actúas o cómo te hace sentir. No puedes controlar que afuera esté haciendo sol, pero sí cómo te afecta eso. Así que empieza primero a analizar qué te está afectando y no lo tomes dentro de ti. Cambia esa perspectiva y mejora tu capacidad de memorizar. Mejora tu capacidad de entrenar tu mente para ver lo bueno en cada situación. Y así culminamos la primera parte de esta sección, de esta parte de videos del hombre en busca del sentido. Víctor Frank, la logoterapia y el hombre en busca del sentido, la libertad